Ok, y antes de ver un ejemplo, podemos hacer un pequeño hack, una pequeña ayuda de la vida que te puedo decir, y es esta a continuación. Además de Pitágoras, hay lo que se llama ternas pitagóricas, ¿no? ¿Qué son las ternas? Pues un grupo de tres, ¿de acuerdo? Esa es una terna. Y un pitagórico, pues es algo que tiene que ver con Pitágoras. Entonces, una terna pitagórica es aquellos grupos de tres que corresponden a algo pitagórico. En este caso, una terna pitagórica es un cateto y una hipotenusa que siempre, siempre, siempre los tres deben ser ¿qué? Exacto, números enteros. ¿Va? Hay casos en los que un triángulo rectángulo no te va a salir enteros, te van a salir, como te comenté, raíces aproximadas. Eso no nos gusta, eso muy muy raro aparece, sobre todo en exámenes de AST muy difíciles. Yo te aconsejo que sepas los dos métodos porque no siempre sale de la forma fácil. Esta es la forma fácil. Vamos a ver por qué. Bueno, este esto te adivina, te adelanta cuánto va a medir un lado de ellos, ¿de acuerdo? ¿Cómo vas a saber eso? Pues bueno, oye, hay que ver un ejemplo, ¿no? Normalmente utilizamos las ternas pitagóricas verdes, las grises o lilas, estas existen, pero casi no las usamos porque son muy muy grandes. Nada más veremos ejemplo con las dos verdes de ahí y son las que te recomiendo que te aprendas, ¿de acuerdo? Apréndete esas ternas pitagóricas porque también son importantes para el examen de admisión, ¿de acuerdo? Hasta sí. Las demás no tiene caso que las apuntes, solamente sabes que existen, ¿de acuerdo? Porque dice etcétera, etcétera, son un montón. Tú concéntrate en las dos verdes de ahí, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo. Ok, este ejemplo también viene en tu cuaderno, ¿va? ¿Qué dice? Bueno, tengo un triángulo rectángulo de catetos 3 y 4, ¿no? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Mmm, mmm. Pues bueno, vamos a hacerlo del método largo, ¿no? El que siempre funciona. Este de aquí. Bien. Ahí se ve complicado, ¿verdad? Mejor hay que regresarnos a fácil. Ok, vamos a ver. Si yo ya sé que un cateto es 3 y un cateto es 4, ¿cuánto va a ser la hipotenusa? Mmm, creo que va a ser 5, ¿no? Aquí te está diciendo. Ya tengo uno que vale 3. Ya tengo uno que vale 4. Entonces el que sobra, que es la hipotenusa, debe valer ¿cuánto? 5. Felicidades. Acabas de encontrar la respuesta. X es igual a 5. Sencillo, ¿no? Ok. Nosotros ya vimos en una clase lo que es el tema de mínimo común múltiplo, ¿no? Y máximo común divisor. Tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Nosotros podemos encontrar un triángulo rectángulo igualito que este, pero en vez de valer 3 este lado, ¿qué puede medir? Pues 6. Entonces, en la geometría, si yo duplico este lado para que sea una misma figura igual en apariencia, ¿qué tiene que ocurrir con este de aquí? También tiene que multiplicarse por 2, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo tengo un triángulo de 3 por 4, se va a aparecer uno que sea de 6 por 8, ¿de acuerdo? Entonces, si en vez de 3 fuera un 6 y en vez de 4 fuera un 8, ¿cuánto tendría que ser x? Se utiliza un común múltiplo, ¿no? No, nada más se utiliza el múltiplo de qué? De 5, ¿va? Te recuerdo lo del mínimo como múltiplo no porque sea en común, sino porque queremos sacar lo que es un múltiplo, vaya. Queremos saber un múltiplo. Si este está multiplicado por 2 porque es un 6, y si este está multiplicado por 2 porque es un 4, y luego resulta ser 8, esta x de aquí, que era 5, ¿cuánto debe ser? Pues 10, ¿no? Entonces, esto te está diciendo, hijo, si hay un cateto de 3, 4 y 5, también va a haber un cateto de 6,
un cateto de 8 y por lo tanto una hipotenusa de ¿cuánto? De 10. Por el número que tú quieras multiplicar. Digamos, también pudiera ser el caso en el que ocurra lo siguiente. Modificamos un poco, pero ¿qué modificamos? Ah, todo se multiplicó por 10, ¿te fijas? Sí, todo se multiplicó por 10. Veamos. Sí, ¿no? Es el mismo ejemplo. Solamente que aquí, en lugar de ser 3, quizá lo multiplicamos por 10, se hace un 30. Entonces, esto también se multiplicó por 10. Entonces, quiere decir que este triángulo rectángulo de aquí cumple una terna pitagórica. No necesariamente tiene que ser siempre el valor de 3, el valor de 4 y el valor de 5. Deben ser también probablemente múltiplos de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si no es 3, 4 y 5, puede ser 30, 40, 50. En este caso es fácil de ver porque es múltiplo de 10, ¿de acuerdo? Hay un caso en el que podemos checar esto sin necesidad de que sea simplemente multiplicando por 10. Aquí sencillamente, si yo sé que el cateto es 30 y 40, esto me recuerda al 3, 4, ¿no? Entonces aquí de ser 5 también va a cumplir el hecho de que se va a multiplicar por ¿cuánto? Por 10, ¿de acuerdo? Así de simple, así de sencillo. Vamos a ver un ejemplo en el que no ocurra que sea nada más por 10. Por ejemplo, este de aquí. Muy bien. Para quien ya lo notó, cumple la misma terna pitagórica, la de 3, 4 y 5, pero aquí el múltiplo ya no fue 10, así de sencillo como el anterior. No se multiplicó todo por 10. Se multiplicó por algo mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué sería? Quizá no es a simple vista fácil de ver, pero veamos el primero. 3, 4 y x. Y este es 6, 8 y x. El 6 y el 8 me recuerdan a algo, ¿no? Al 3 y al 4. ¿Son múltiplos de 3 y 4? Sí, ¿no? ¿Por cuánto se multiplicaron 3 y 4 para llegar a ser 6 y 8? Ah, por 2. Entonces, este triángulo rectángulo efectivamente cumple ser una terna pitagórica ¿de cuál estilo? Del 3, 4 y 5. Pero multiplicados por 2. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Pues que x va a ser igual a 10, pero no solo eso, sino que nosotros podemos aprovechar cualquier identidad de ternas pitagóricas para multiplicarla por cualquier número, siempre y cuando sea ese mismo número para cada uno de los catetos y de la hipotenusa, y obtener diversos tipos de triángulos rectángulos, ¿no? Veamos aquí un ejemplo mental. Si yo obtuviera aquí un cateto de 10 y un cateto de 24, 10 y 24, ¿a qué me recuerda? A la de 10 y 24 sería 5 y 12, ¿no? Entonces hay que ponernos bien al tiro en cuanto a las tablas de multiplicar y a los múltiplos, porque si nosotros identificamos en un triángulo rectángulo algún múltiplo de alguna terna pitagórica, fácilmente podemos encontrar la hipotenusa o un cateto u otro cateto, ¿no? ¿Sí? No suele ocurrir mucho, digamos que te dan la hipotenusa que es 250 y te dan un cateto que es 240, entonces ¿cuánto va a ser el otro cateto que te falta? Pues 7 por 10, ¿no? Porque te fijas que te fui diciendo todo esto por 10, entonces este último cateto también tiene que ser por 10. Así funcionan las ternas pitagóricas. Multiplicadas por cualquier número, las tres cosas al mismo tiempo, cateto, cateto, hipotenusa, te puede dar otro triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Muy bien, así funcionan las ternas pitagóricas. Para cuando tú, a buen ojo, identificas rápidamente una terna, por cuánto se multiplicó y obtienes el otro cateto o la otra hipotenusa sin ningún problema. Para eso te recomiendo otra vez repases lo que son los múltiplos, ¿va? Muy bien, esta cosa de aquí es un poco fea, vamos a ver en qué consiste.